El día de hoy te traigo un videazo a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar haciendo la comparación de lo que es el trading del mercado spot de criptomonedas comparado al trading del mercado de futuros de criptomonedas, ya que veo mucha gente perdida con estos mercados y es muy importante entenderlos para saber ganar dinero en cada uno de ellos. Espero me puedas regalar un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más. Quédate a verlo. Como te comenté, te traigo un video muy interesante a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar haciendo la comparación del trading en el mercado spot comparado al trading del mercado de futuros. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video porque de verdad que te voy a estar mostrando paso a paso cada uno de estos mercados y cómo le puedes llegar a sacar la mayor partida posible a tu capital. Esto lo va a estar iniciando en el intercambio de criptomonedas BitGet, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este es uno de los intercambios de criptomonedas más completos porque no solamente tiene el trading en el mercado spot, sino que también tiene el trading en el mercado de futuros. Aparte de todo esto, tiene muchas inversiones en cada uno de ellos. Fíjate que en cada uno de ellos puedes operar tanto en estos mercados como también con bots de trading, como también con copy trading, y realmente tiene muchas inversiones que nos sirven a nosotros para poder conseguir ganar dinero. Me voy a ir primero que nada al trading del mercado spot, donde básicamente nosotros podemos ganar dinero comprando una criptomoneda barata y vendiéndola a un precio más caro. En este caso BitGet me gusta mucho para este tipo de trading porque lista muy buenas monedas en buenos tiempos que te permiten comprar barato y vender caro. No necesariamente esto lo tienes que hacer con criptomonedas como Bitcoin, que ya a día de hoy cuestan más de $43,000, sino que esto lo puedes hacer con monedas bastante pequeñas que pueden llegar a subir un 10, 20, 30, inclusive 400% en tan solo un día. Lógicamente esas monedas las tienes que agarrar lo más barato posible para que una vez suban puedas venderlo a un precio muy alto y así sacar una rentabilidad, ya que en el mercado spot escúchase bien, la única forma que tienes para ganar dinero es comprando barato una moneda y vendiéndola más cara. Por ejemplo, Bitcoin, en este caso estamos en mi cuenta personal dentro del intercambio de BitGet y yo Bitcoin básicamente la adquirí en este exchange a un costo de $29,954, prácticamente unos $30,000. ¿Qué pasa? Que a día de hoy esos Bitcoin cuestan $43,000, que aunque yo compré solamente un pedacito de Bitcoin, no compré un Bitcoin completo, sino que compré una partecita de esos Bitcoin, a día de hoy si yo vendo esas monedas de Bitcoin que tengo, yo invertí aproximadamente un poco menos de $1,000, pero a día de hoy ya tengo un balance en dólares de 1,200. ¿Por qué? Porque esos Bitcoin desde los 30,000 hasta los 43,000 se han revalorizado y así yo he conseguido ganar dinero. De hecho, como Bitcoin subió un poquitico hoy, mi balance incrementó unos $13 porque ayer costaba el Bitcoin menos que hoy y como el Bitcoin subió, yo estoy ganando más dinero. Lo mismo pasa, por ejemplo, con criptomonedas como Ethereum, que son básicamente las monedas por ahí más conocidas en el mercado, donde nos pasó exactamente lo mismo. Tenemos este balance disponible en Ethereum y nosotros compramos a un precio del Ethereum de unos 2,175. Como el Ethereum a día de hoy cuesta 2,378, allí nosotros tenemos una ganancia donde si vendemos esos Ethereum a día de hoy saldríamos con unos casi $400 y esos Ethereum los compramos con menos de $350. Allí es donde hay una revalorización en dólares que nosotros podemos aprovechar para ganar dinero. Pero ¿qué pasa? Como pasa en la mayoría de los casos, que uno compra alguna criptomoneda en spot y cae su precio. Allí no tenemos la forma de ganar dinero ya que tú no puedes trabajar con posiciones a la baja dentro del mercado spot, solamente dentro del mercado de futuros. Pero en el mercado spot, si tienes alguna criptomoneda que por ahí tú compraste en un mal momento y esa moneda bajó, como pasa también en las últimas 24 horas, acá hay monedas bajando 7%, 10%, 15%, en ese caso lo que toca es esperar a que vuelvan a subir para vender y en el interín poderle sacar algún rendimiento en las cuentas de
ahorro. Esas cuentas de ahorro las tienen varias empresas de criptomonedas. Hay una que es muy conocida que se llama Cryptonomy, que tiene, por ejemplo, una cuenta de interés, donde yo, por ejemplo, coloqué hace algunos días un interés flexible, algunos Bitcoin y algunos Ethereum, y esos BTC y esos Ethereum me están generando cada vez que pasa el tiempo un rendimiento. Fíjate que aquí el próximo pago que me van a hacer en Bitcoin es dentro de 18 horas, al igual que en Ethereum, y este es el saldo que yo ya llevo acumulado en este tipo de cuentas de ahorro. Lógicamente, Cryptonomy, en este caso, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque básicamente se dedican como a este tema de las cuentas de ahorro. Yo básicamente las transacciones que tengo son solamente monedas fuertes como Bitcoin, como Ethereum, como Matic, que no pienso vender en estos momentos, pero justamente las transferencias que yo me hice de depósito fueron de monedas fuertes que no pienso vender de momento en el corto plazo. ¿Ok? Porque pienso que pueden llegar a tener precios muy por encima en el futuro. Entonces, ¿qué hago yo con esas criptomonedas? Si bien en estas cuentas de interés puedo colocar esas monedas a tipo flexible, como coloqué la de Bitcoin y la de Ethereum, también puedo colocarlas a tipo fijo en un periodo, por ejemplo, de 6 meses o más. Porque este tipo de cuentas de ahorro lo que hacen es que puedas incrementar tus criptomonedas, o al menos las criptomonedas que tienes paradas, porque todavía no te han dejado un buen resultado. Por ejemplo, en mi caso en particular, ¿cuál ha sido una moneda que no me ha dejado ningún resultado hasta ahora? Porque inclusive voy en pérdidas, la criptomoneda de Polygon Matic. Yo compré esas monedas a un precio muy superior y lógicamente ahorita lo que hice fue pasarme un saldo a lo que sería la cuenta de Cryptonomy para meter esas monedas a un interés más o menos de aproximadamente unos 6 meses que me va a estar pagando un porcentaje de rentabilidad mientras esas monedas están allí. Entonces yo lo que voy a hacer es que esas Matic, como las tengo en pérdida en el mercado spot y no las voy a vender a un precio menor, simplemente las coloco en un staking para que me paguen algo, ¿ok? Y por lo menos en este staking fijo, esas monedas se van a quedar ahí hasta el agosto 4 del 2024 y lógicamente por eso me van a estar pagando un interés por las monedas que yo coloco allí. O sea, cuando yo termine el agosto 4 me van a regresar mis monedas y me van a regresar el interés. También, por ejemplo, en la función de Cryptonomy tienes algo más que hacer si tienes algunas monedas paradas, en este caso de BTC, que es la función de Launch Pool, que eso también aplica para el mercado spot, porque por tú holdear algunas criptomonedas, en este caso con Cryptonomy tiene que ser Bitcoin, tú puedes colocar esas monedas en lo que sería un Launch Pool que te va a estar generando aproximadamente un beneficio por hacer preventas de criptomonedas, por entrar en criptomonedas que están en fases iniciales. Por ejemplo, acá hay varias monedas que este proyecto ha entrado en fases iniciales y le ha sacado un ROI de un 2X, de un 3X, de un 5X. Aquí vi un ROI, por ejemplo, de un 16X en esta moneda, que básicamente la gente de Cryptonomy, todas las personas que entraron en el pool de este tipo de inversiones, invirtieron al mismo tiempo, invirtieron una buena cantidad de dinero y lógicamente le sacaron un 16X a su inversión. Acá, básicamente los tiers para entrar en los launch pool son definidos. Acá simplemente hay que crearse como un contrato por un tiempo estipulado en lo que sería un bronce, silver, gold y platinum, que cada uno de ellos tiene un mínimo depósito, que déjame decirte, los mínimos depósitos son bastante, pero bastante altos, pero que al menos puedes llegar a conseguir un resultado interesantísimo en lo que serían este tipo de inversiones, que son como preventas de criptomonedas, que esta empresa hace un pool donde puedes llegar a conseguir un buen beneficio. Lógicamente, si tienes unos Bitcoin que están a pérdida y están sin dejarte mucha ganancia, de repente este tipo de opciones lo que pueden hacer por ti es que te pueden generar algún tipo de beneficio adicional simplemente por colocarlas acá, aunque tienen un periodo de contrato en el cual en este caso termina el 6 de febrero del 2025. O sea, estamos hablando de un periodo de un año donde hay que dejar esos Bitcoin congelados para entrar en las próximas preventas que hayan dentro de esta plataforma. Yo en mi caso voy a colocar algunos BTC allí, pero voy a colocar solamente el mínimo, que en este caso serían 0,2775, que en este caso es el mínimo para entrar en el silver, ¿ok? Fíjate que es el mínimo monto para entrar en el silver. Voy a colocar 6, ¿ok? Para que me deje, y voy a entrar en el bronce, simplemente le voy a continuar y en este caso un año mis fondos están bloqueados allí para entregarme un profit entre 1X y 5X. En este caso esto aplicaría todo igual para lo que sería el mercado spot, porque ya para el mercado de futuros sería totalmente diferente y allí me voy a ir a otro exchange que se llama Fairdesk, ¿ok? El enlace también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, que en este caso este intercambio se dedica muchísimo a lo que sería el mercado de futuros y te permite no solamente tú hacer operaciones en el mercado de futuros, sino que te permite apalancarte de traders, que ese ya sería como otro modelo de inversión. Pero acá te voy a estar mostrando Fairdesk por el simple hecho de que tengo muchos resultados, pero muchísimos resultados, porque un trader está activamente haciendo operaciones allí por mí. Fíjate que todas estas operaciones las hizo un trader con aproximadamente unas ganancias entre el 1, 2, 3, 4, 5% por operación, que si quieres saber de todo esto te voy a estar dejando un video abajo en la descripción en el que te muestro paso a paso cómo configurar tu cuenta de copy trading para que un trader haga el trading por ti. Básicamente él es el que hace el trading por mí y me hace sacar ganancias
todos los días del mercado que me permiten a mí sumar dinero en dólares, ¿ok? En este caso todavía tengo una posición abierta en el par de ETC-USDT, que si te fijas acá la variable diferente que cambia para lo que sería el mercado de futuros es que todo lo vas a estar viendo con apalancamiento de 5X, con apalancamiento de 7X, con apalancamiento de 8X, que todo esto lo fijas en este apartado de apalancamiento, donde tú, por ponerte un ejemplo, te puedes apalancar más para entrar con más dinero al mercado y poder ganar más dinero, pero obviamente terminan siendo operaciones más riesgosas, o puedes apalancarte menos, donde allí vas a conseguir entrar con un poquitico más de dinero que el que tú tienes en tu balance, pero te va a permitir ganar mucho más dinero del que tú posiblemente puedes ganar con el capital que tú tienes y va a ser menos riesgoso al utilizar un apalancamiento menor. Yo, lógicamente, en la gran mayoría de las operaciones que yo hago de forma manual, opero entre 8X y 10X, que me parece un apalancamiento aceptable, el cual no te conlleva un riesgo de liquidación muy importante, que eso es una variable muy importante también a conocer en el mercado de futuros. ¿Qué es lo que cambia muchísimo en el mercado de futuros? Que no solamente vas a operar con criptomonedas como también lo hacías en el mercado spot que te mostré en el intercambio BitGet, sino que en el mercado de futuros, aparte de poder operar exactamente con las mismas criptomonedas, tú también puedes operar a la baja, tú también puedes hacer trading a la baja, o sea, meter cortos, meter shorts. Y eso te permite, lógicamente, no solamente ganar dinero en el mercado cuando el precio está subiendo, sino que ganar dinero en el mercado cuando el precio está bajando. Y el mejor ejemplo que te puedo dar justamente es en esta cuenta de Copy Trading, donde las últimas operaciones que se han hecho en el mercado han sido en el par de Link USDT. De hecho, le podemos dar clic a esas operaciones de Link y te vas a dar cuenta de que el trader, en este caso, que está gestionando mi cuenta de Copy Trading, lo que hizo fue entrar en el par de Link USDT en short con un apalancamiento de 5X para hacerme ganar dinero. Todas estas son ganancias de $1, de 0,09, de 0,46, de 0,78, de $1 y de $1.33 que me sacó solamente en una criptomoneda que sería Link contra USDT el mismo día 5 del 2. Todas estas operaciones fueron de verdad muy pero muy rápidas, o sea, todas se ejecutaron el 5 del 2 y acá en total de ganancias solamente las ganancias que tuve el día de hoy superaron los $4 de beneficio, y todo eso se hizo entrando en el mercado con un capital realmente muy pequeño, porque por operación se están ejecutando capitales muy pero que muy pequeños. Fíjate que los ROI, o sea, los beneficios que estoy sacando en cada una de esas operaciones, aunque sean pequeños, son muchas las operaciones que se están utilizando con apalancamiento para a final del día, a final de semana, al final del mes, poder lograr sacar un muy buen beneficio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de operar trading spot con trading de futuros? La verdad es que son muchas, pero la mayor diferencia es que tú en futuros puedes operar con operaciones a la baja. O sea, no solamente vas a ganar dinero comprando una moneda y vendiéndola más arriba, ¿ok? Porque pasa en spot que tú compras y baja. Y si compras y baja, en el mercado spot estás en pérdida. No puedes hacer nada hasta que la moneda vuelva a subir y ganes, ¿ok? En cambio, en lo que sería futuros, sí puedes hacer algo. Si la moneda que tú estás viendo en una gráfica que está bastante arriba y tú sabes que esa moneda va a caer, tú puedes meter un short, o sea, puedes meter un sell dentro de esta plataforma y puedes ganar esa operación dentro de este mercado para conseguir ganar dinero, como lo estamos haciendo acá. Y si ves que la operación que tú estás entrando hay una probabilidad muy alta de ir hacia arriba, o sea, comprar esa moneda y venderla más arriba para ganar dinero, también lo puedes hacer. También puedes irte en long para conseguir ese beneficio. El otro beneficio de ir en futuros para ganar dinero es que tú puedes trabajar con muchísimo, pero que con muchísimo menos capital que con lo que sería en spot y ganar mucho más. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una cuenta que yo tengo aproximadamente unos $724, ¿ok? Y con esos $724 yo puedo tener diario, ¿ok? Ganancias de $4, $5, $6, inclusive $10 solamente en el copy trading. Yo esta cuenta ni siquiera la estoy gestionando y la estoy llevando con un capital de riesgo súper bajo, ¿ok? Pero si esta cuenta la estuviese gestionando yo, con esos $700 podría hacer muchísimo más dinero de lo que podría llegar a ser en el mercado spot. Simplemente por el hecho de que yo, por ejemplo, para duplicar una cuenta de $700 en lo que sería el mercado spot, yo tengo que agarrar, por ejemplo, a Bitcoin en los 43.000 y venderlo en los 86.000, para que tengas una idea de lo que tiene que subir Bitcoin para yo lograr hacer esos 2X. En cambio, en el mercado de futuros, si yo todos los días tengo operaciones y hago interés compuesto y le meto todo el capital y tengo operaciones de 3%, de 4%, de 4%, de 1%, de 3%, de 5%, de 8%, de 7%, yo en cuestión de menos de una semana, si tengo estos números, ¿ok? Que estás viendo acá, que son filas y filas de números en positivo, yo hago todas estas operaciones en fila, voy metiéndome en el mercado, las ganancias se las voy reinvirtiendo, voy haciendo interés compuesto, en menos de una semana, yo es muy posible que pueda duplicar
duplicar este capital. Yo inclusive en el canal de Monitor BTC te he mostrado cómo con interés compuesto hemos logrado hacer 2x de nuestro capital, o sea, hemos logrado duplicar, y no lo hemos hecho solamente una vez en el mercado de futuros, lo hemos hecho por 5 meses consecutivos hasta la fecha, porque tenemos varias cuentas en las cuales duplicamos cuentas, no solamente las duplicamos, sino que las triplicamos, le hacemos un 4x, le hacemos un 5x en menos de un mes, y por eso es que el mercado de futuros para nosotros es tan importante, porque nos permite sacar un 2x, un por 2 en cuestión de días. Acá por ejemplo tengo en un video, ok, que te puedo estar dejando todos estos videos abajo en la descripción, donde hace 2 meses hicimos un por 2 en solo 2 días. ¿Y cómo es que hicimos eso? En el mercado de futuros, que eso nos permite trabajar con apalancamiento, nos permite ir tanto para arriba como para abajo en las gráficas, y hacer ese tipo de inversiones donde dupliquemos el capital no es tan difícil. Acá tenemos otra cuenta en nuestro canal hace 3 meses en el cual duplicamos en tan solo 4 días nuestro capital, y verdad que tenemos varias cuentas en la cual logramos exactamente la misma operación, logramos duplicar nuestro capital simplemente haciendo operaciones en el mercado de futuros, lo cual nos ayuda muchísimo a trabajar con poco capital, con poco dinero, y apalancarnos del apalancamiento, lógicamente en el mercado de futuros, para lograr conseguir mayores entradas y mayores ingresos. También te voy a estar dejando el enlace de Fairdesk abajo en la descripción, porque tienen una bendición muy importante acá con una cuenta simulada en la cual puedes hacer tus primeras operaciones. Si vas iniciando en el mercado de futuros, te recomiendo que hagas tus primeras operaciones de manera simulada, o sea que acá vas a estar trabajando con capital cero, en el cual no importa si ganas o pierdes el capital, le vas a poder dar acá las veces que tú quieras para añadir cada vez más capital a tu cuenta y simplemente hacer operaciones de prueba. Por ejemplo, yo en este momento tengo $4.800 de capital ficticio. Fíjate que sale BUSD. ¿Ok? Si yo le doy añadir asset, él me agrega más balance a lo que sería mi cuenta. Fíjate que ahorita voy con $5.400, porque acá yo puedo agregar todo el capital que yo quiera y hacer todas las operaciones que yo quiera mientras yo practico. Yo practico lo que sería un modo isolado, un modo cross, lo que sería un apalancamiento de 25x, un apalancamiento de 10x, un apalancamiento de 5x, cómo es que funciona el tablero de comprar, el tablero de vender, o sea, hacer todas las pruebas pertinentes para que una vez te lances al mercado real con dinero real puedas efectivamente ganar dinero, que efectivamente si nosotros vamos a nuestras cuentas de copy, que yo Fairdesk más que nada lo uso para lo que serían las operaciones de copy trading, fíjate que aquí ya no tengo ninguna operación, o sea que el trader por mí acabó de cerrar prácticamente en vivo la última operación en ETC USDT. Fíjate que él usó un apalancamiento de 5x y una operación en long para ganarme esa operativa. Yo te voy a estar dejando abajo en la descripción, por si quieres copiar a este trader, por si quieres seguir a este trader, te voy a estar dejando un video abajo en la descripción donde yo lo hago paso a paso, y también te voy a estar dejando un video en el cual yo hago una cuenta simulada. Básicamente yo abrí una cuenta de simulación, ¿ok? Y en esa cuenta de simulación hago práctica, que es este video que sale acá, cómo hacer trading en cuenta de práctica. Allí lo que hacemos es operar en el mercado de futuros, pero con balance que prácticamente no es nuestro, es un balance ficticio que me permite hacer muchas operaciones y me permite medir la estrategia que yo estoy haciendo en el mercado para poder ganar dinero. Yo espero que esta diferencia se haya entendido de la mejor manera posible. Lógicamente en el mercado de futuros se puede hacer mucho más dinero con menos dinero de capital que en el mercado spot, porque tú puedes utilizar el apalancamiento a tu favor para lograr ganar dinero. Lógicamente al iniciar no se recomiendan usar apalancamientos tan altos de 25x, de 20x, porque son apalancamientos que te van a permitir ganar más dinero pero a mayor riesgo. Lo mejor al inicio es usar un apalancamiento moderado de 10x, 8x, 9x. Esos serían los apalancamientos al menos al inicio que se recomiendan para no tener riesgo de liquidación en la cuenta tan prematuro, para tener un espacio importante en el cual el precio pueda ir a tu favor y puedas siempre conseguir ganar las operaciones. Yo espero que en todo este video yo haya explicado de la mejor manera posible cómo es que se manejan este tipo de cuentas y cuánto beneficio puedes llegar a obtener en cada una. Recuérdate que abajo en los comentarios tienes la posibilidad de preguntarme cualquier cosa y la posibilidad de que yo te responda cualquier cosa que a ti se te ocurra, cualquier duda que tú tengas, para que puedas ir muy claro en este mercado de criptomonedas y puedas lograr realmente ganar dinero. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.